produce una especie de infoxicación, por ejemplo. Entonces, el escribir a mano, el hacer los mandalas como se usa ahora, ¿no? El dibujar un plano a mano, como haría el gran arquitecto, no sé si lo ha nombrado Lisandro en el programa, Peter Zumthor. Él, a pesar de ser, de ser una estrella, de ser una estrella de la arquitectura mundial, muy singular. Él dibuja a mano. Ajá. Porque trabaja con modelo. Porque en ese proceso tiene una cosa interesante. ¿Cómo se escribe? Así lo. Peter. Sí. Somos de googlear mientras. La columna de arquitectura googleamos mientras. Pero quería hablar con la primera frase que dijo Lisandro, que tiene que ver con la arquitectura fantasma. La arquitectura tiene una cosa extraordinaria y que solamente vive en un estado de hipótesis. Bien. ¿No? El cenotafio de Newton o el edificio de Naciones Unidas de Le Corbusier va a ser eternamente un paradigma, aunque no se construyó. Y es porque evidentemente hubo un trabajo de dibujo que no solamente era mecánico, era un dibujar razonando. Y era a mano. Quizás fue mucho más influyente que obras construidas, realmente. De todas maneras. Esto es muy interesante porque a los que nos toca, creo que estamos todos entre docentes universitarios y cuando nos está la típica excusa de alumnos o alumnas que dicen, lo entiendo pero no lo puedo poner en palabras, y uno dice, entonces no lo entendés. Si no puedes sintetizar en palabras la idea, no lo entendés. Y por ahí parte del proceso de intelección del espacio que ustedes tienen que tener va en el boceto o en el esquicio, que es como cuando esperamos que el alumno, hablando de nuevo un poco de la repetición que está puesta, digamos ahora en tela de juicio, pero esperamos que el alumno nos dé una idea clara de cierto concepto. A mí en una de las materias, por ejemplo, el concepto de modelo de negocios. Les vivo diciendo que si no tienen claro ese concepto, ni vengan a rendir. Siguen viniendo a rendir sin tenerlo todavía muy claro. Eso muchas veces falla también del docente, que trató una y otra vez de volver a explicar de otra forma. Y me imagino que para entender una idea que tenés sobre el diseño de un espacio, la intervención de un espacio en su caso, esto de llevarlo al papel es muy importante, y a veces a mí me ha pasado, sin tener esta profesión de ustedes, que el hecho de no poder dibujar algo, de tener esa especie de invalidez, hace que no termine yo mismo de comprender un esbozo de idea. Vos sabés bien por la matemática que cuando tenés un problema lo tenés que graficar. Claro. Lo tenés que, de alguna manera necesitas otros recursos del pensamiento para ayudar a comprenderlo. Claro. Algo que decía Roberto Doberti, que para mí es muy interesante, decía, no se dibuja lo que se ve, se dibuja para ver. Entonces, sin quitar el valor que tienen a todas las herramientas, los instrumentos de las tecnologías, ¿no? Porque lo tienen, es innegable, creo que hay porque yo voy un poco más allá de lo que decía vos, Marcelo, hay un atajo que no son buenos en algún punto. O sea, uno está modelando, ¿no?, en un programa 3D y de repente hace un corte. Sí. Y ya está. Cuando uno tenía que dibujarlo a mano, tenía que medir, tenía que pensar, tenía que volver a dibujar para poder ver, tenía que volver a medir. Todo ese proceso que, por supuesto, va en contra del mercado, digamos, porque los tiempos son más largos, porque es más complejo, pero se está pensando, o sea, ese demorarse y ese, por ejemplo, tener que construir una geometría precisa, hay que utilizar geometría básica. O sea, no es solamente se pone un comando y da un ángulo perfecto en AutoCAD, sino que hay que construirlo. Y eso nos remite al pensamiento y hay que relacionar. ¿Bien? Entonces, todo ese proceso creo que es lo que se ha perdido y creo que también que se refleja en la producción arquitectónica. Totalmente. Se está produciendo en el panorama internacional, a ver si coincide Lisandro, en que la forma es un híbrido muy aburrido, muy básico, muy poco explorado, porque justamente los arquitectos se vuelven expertos en un programa, pero son incapaces de romper sus reglas. Y posiblemente es ahí... Los domina. El programa lo domina uno. Posiblemente es ahí donde estaría lo interesante de ir reconociendo. Hay algunos ejemplos que son excepcionales, como Miralles, por ejemplo, que él, en los inicios de la computación o del mundo digital, de la exploración digital en el proyecto, pudo ir un poco más allá.
incluso hasta creó un lenguaje propio, ¿no? Sí. Que fue muy interesante, pero son excepciones, ¿no? Y nunca dejó de construir maquetas gigantescas mientras el espacio se lo permitía. Hay una cosa que es fundamental, y eso está comprobado, hacer una maqueta de cartón sencilla, simple, en el proceso de elaboración de un proyecto, nunca, jamás va a ser igual que a una digital. Lo que pasa es que nos engolosinamos con el tema de ponerle un cielo atrás, que se vea realista, etcétera. El golpe de efecto. Pero esa posibilidad de manejar el ojo con el espacio, aunque sea pequeño, mal trazado, mal pegado, etcétera, eso no lo va a poder cambiar. Pasa que hay una confusión en pensar que la tecnología y esta técnica son mutuamente excluyentes, que es lo que pasa cuando queremos matar una y mil veces a la radio y la radio se integra rápidamente con los medios digitales. O el libro papel, lo mismo. Hay una especie de O exclusivo, diríamos en la lógica, que tenemos en la cabeza pensando que viene una tecnología a reemplazar cosas. Tranquilos. No, pero concretamente con el tema de la enseñanza, aprendizaje de la arquitectura, yo creo que hay que detenerse a pensar en esto, porque justamente la densidad de un proyecto es una experiencia personal, ¿no? Tampoco lo estoy dando como una máxima. Está en el detenerse. Y el detenerse es dibujar a mano y es construir el modelo, y es pensar, y hay algo más que da la realidad física, que no está en la pantalla, que es la luz. La luz es materia. Claro. La luz cambia permanentemente, la luz tiene, no sé, uno puede entrar a una habitación, abrir una ventana y la luz cae de una manera en el objeto que estamos proyectando que eso sucede espontáneamente. Es la relación directa de uno, la experiencia, con el objeto. Ahí. Y la percepción del tiempo, el reflexionar y madurar. Eso es fundamental. Yo creo que, yo estoy en segundo año, yo doy clase en segundo año, todavía los chicos no manejan bien ni uno ni otro, entonces tenemos esa suerte de poder explorar muchísimo. Y vamos más allá de la maqueta de cartón, exploramos directamente la materia concreta. Entonces, bueno, ahí surgen cosas extraordinarias que sabemos por la experiencia se va a ir perdiendo. Pero nos interesa que creen la conciencia de la importancia, llámenlo como quieran, pero yo creo que es detenerse, es el pensar. Y pensar en relación con la materia, o sea el dibujo, o sea la maqueta, que es lo banáusico, ¿no? Que es el trabajo con las manos. Y la conexión que decía Marcelo del cerebro con las manos. Ustedes o nosotros como docentes tenemos, creo, la responsabilidad de preservar esto. Marcelo, a tu libro Arquitectura Recobrada, Dibujos de un San Juan Olvidado, ¿lo has presentado hasta ahora en otro medio radial o es la primera vez que charlas en radio del libro? No, es la tercera vez. Es la tercera vez, bien. Bueno, pero la primera para el aprendiz es sabio, así que de obligado hay algunas preguntitas que tenemos que nos interesa para ver qué nos vamos a encontrar en el libro, acerca, por ejemplo, de cómo era San Juan desde el punto de vista arquitectónico antes del terremoto del 44, cómo eran los edificios, los estilos o las construcciones que predominaban. ¿Qué nos podés contar que podemos encontrarnos en el libro sobre eso? Lo que yo he trazado, y repito, es un poco la historia de esta ciudad hasta 1944 y un poquito más, y que tiene que ver con un punto bien interesante, que es la transformación o las ganas que existían, o las gestiones que existían de transformar a San Juan de una aldea a una ciudad. Y no en el sentido peyorativo de aldea, sino que bien sabemos que San Juan era una ciudad, un poblado, muy alejado de la capital, y que si no fue por la llegada del tren, el aislamiento que sufría San Juan era bastante notable. De hecho, su producción era muy pobre. Justamente, cuando yo empecé a buscar este material, me pareció que el punto de inflexión el punto de inicio eran los planos de la estación, porque de alguna manera es el desembarco de la arquitectura como nosotros la conocemos o la podemos leer. O sea, planos oficiales que venían firmados por ingenieros. Venían de Buenos Aires. Venían de Buenos Aires, claro. Y de alguna manera, con este desembarco técnico de un lenguaje nuevo, la aparición de una profesión nueva, como eran los arquitectos recién recibidos, o que se estaban recibiendo en Europa, porque todavía no había carreras aquí, dan pauta de que a San Juan había que transformarlo. Y esa decisión la tomaban la centralidad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se usaba en ese momento? Intervenir.
Pero ¿cuál era la tendencia en ese momento? ¿Cuál era el modelo de país que existía en ese momento? Y un poco unitario y un poco tendiendo al puerto, o sea, todo el ferrocarril pasaba carga, por las bodegas. Exacto. Pero, desde el punto de vista arquitectónico, era la moda imperante, que era un academicismo francés, afrancesado, como se dice, que era más bien un eclecticismo. Y que no tenía nada que ver con lo simplón que era nuestra ciudad, tal cual he puesto algunos grabados ahí. Una ciudad muy chata, una iglesia muy sencilla, y de repente empezaron a llegar estas cosas como bien opulentas, no sé, grandilocuentes, que no ponían en discusión o en crisis nuestro propio modelo, no solamente de país, sino de ciudad. ¿Se integraban bien o quedaban medio desubicadas? Totalmente desubicadas. Totalmente desubicados. Y voy a hablar posteriormente, no sé si quieren que rompamos un poco el hilo, pero... Rompamos el hilo. Por ejemplo, en el año 42 se inaugura el Cine Teatro Estornel, que para el momento, frente a la plaza, el edificio tal cual existe hoy... Un estilo art déco. Un estilo art déco depurado. Planteaba en una cuadra, en la actual calle Mitre, un perfil de un nivel, y esta cosa enorme, si han visto las fotos, es tremendo, es decir, esto se impone. Es tan elocuente su presencia, sobrevive al terremoto porque está hecho con hormigón armado, que ustedes fíjense que es la única cuadra del centro de la trama original que no tiene árboles. Y porque seguramente el trazado hizo que esta fachada no se podía tocar. De hecho, la vereda es más angosta. La vereda es más angosta. Esas cosas uno las va descubriendo con el dibujo, ¿no? Porque vas mirando y decir, ¿por qué se pasa esto? ¿No? Esa fachada, nosotros tenemos ahí una joyita que no la supimos valorar. Digo no la supimos porque han hecho unas intervenciones muy poco felices sobre ese edificio. Ese edificio lo construyó Alberto Bourdon, que era un arquitecto belga que se formó en Amberes y que hizo previamente al Cine Teatro Estornel el Ópera en Buenos Aires y el Cóndor en Mendoza. Son 3 salas muy emparentadas que tienen las mismas condiciones de tener lo que se llamaba el fenómeno escenográfico en sus paredes interiores, que un poco remitía al cine atmosférico, como se llamó en Estados Unidos, que es aquel de que la experiencia antes de ver una película era que estábamos en una noche estrellada. Bien. Y de ahí viene la palabra estrellas de cine. Pero me estoy yendo del Pero del muy campo. Convenientemente, porque nos encanta hablar de cine. No vuelvas. Claro, siga. Bueno, estos 3 cines, como el actual cine municipal, ¿no? Tienen estas fachadas, si se acuerdan, como puertas simulando toda una escenografía, que están hablando como de una pequeña ciudad, etcétera, que también está en el San Martín, perdón, en el Cóndor de Mendoza. Y también en el Ópera, obviamente. Nadie ha hecho un reconocimiento de este señor, ¿no? Y con todo lo que significó el Ópera, enfrentado al Gran Rex, toda una polémica arquitectónica. Pero bueno, porque no sabemos, porque no investigamos. Yo, volviendo a la estación San Martín, que es uno de los pasajes que he marcado, es extraordinario porque tenía pensado una segunda planta. ¿Verdad? De hecho la original tenía. La tenía, y se cayó con el terremoto. Exacto. Bien. No hay solo el dibujo lo que existe, porque en muchos de los dibujos, como decís vos, hay variaciones o hay partes, sobre todo, supongo es una especulación, que tenían que ver con la decoración, con las terminaciones, que siempre quedan a menos. O sea, el proyecto tiene va hacia un lugar que nunca se llega con la construcción. Se pierde algo. Claro, eso es por una mentalidad de los constructores acá, recibían o una necesidad de ahorrar, de ajustar por los presupuestos. Yo creo que si nos ponemos a pensar detenidamente... ¿No hay una constante en esas cosas o son singularidades? Yo creo que si nos ponemos a pensar, todo ese eclecticismo afrancesado que hablaba, que un poco desembarca en torno a los festejos del centenario que había que construir, tuvo problemas grandes en el interior de nuestro país,
porque no había mano especializada. Entonces uno pensaba una moldura extraordinaria, ¿quién te la hacía? Y de repente ese academicismo francés se fue empobreciendo. Y lo elocuente que tenemos en San Juan es ver que entre la primera propuesta de la Escuela Normal Sarmiento y el Colegio Nacional ha habido una depuración del estilo, que el Colegio Nacional, si lo vemos, es ya de una planta, mucho más austero. Exacto. Posiblemente la mano de obra fue un factor interesante. Y la otra, como dice Lisandro, posiblemente había tanto envergadura de decoración externa aplicada a la arquitectura que lo encarecía el proyecto. De hecho, la estación San Martín, el primer anteproyecto que lo muestro en el libro, es bastante inglesa. Sí, es verdad. Plantea un hall de doble altura, que hace acordar a las estaciones de Harry Potter, ¿no? Sí, es verdad. Y tenía como un... de hecho, el ladrillo se traía como lastre en los barcos, ¿o no? Sí. O sea, venía como prefabricada. Exacto. Y no se hace esa propuesta, ¿no? Y se hace otra un poco más austera, más renacentista, más italiana, si se quiere, y que posiblemente tenía que ver con que, hacer esa doble altura de vidrio, como podría ser, no sé, alguna estación en Londres, debe ser muy caro. Y para San Juan, dirían. Claro, lo que llega a su máximo, pero son ya iniciativas privadas, el Charlet Grafiña, por ejemplo. Ya es en ese momento, las afueras de la ciudad, pero sí, es un... Bueno, yo tuve la suerte, con respecto a esa obra, que incluí dos acuarelas del constructor, que son hermosas. No las pude reproducir en color, porque ustedes saben que la reproducción en color en papel encarece un poco. Sí. Hubiéramos pagado un poco más. Ya lo vamos a hacer, lo voy a hacer en algún momento. Yo tuve el acceso a la carpeta original de ese edificio, porque yo intervine en un poco su recuperación, y absolutamente todos los detalles de decoración de ese chalet fueron comprados en Buenos Aires. Y de hecho... es muy ecléctico, ¿no? Muy ecléctico. Y eran negocios que vendían, que eran italianos que se pusieron la sucursal. Pensemos que Buenos Aires, de alguna manera, no sé si puedo equivocarme, era como el Dubái de hoy. Pensemos que Buenos Aires tenía la única tienda Harrods que no existía en todo el mundo, en Londres y en Buenos Aires. Es decir, el dinero que había en Buenos Aires en ese momento ocasionó que había toda una movida comercial, indudablemente de profesionales que vinieron a hacer obras notables, y que acompañaban, orquestaban. Todo esto era posible porque había mueblerías, había yesería, había mano de obra especializada, había un mercado desarrollado. Claro. Entonces yo encargaba mi casa en el estilo que quería, porque la podía traer entera. Exacto. No me importaba que no hubiese mueblería acá. Entonces de repente aparecía este objeto totalmente trasplantado en el medio de la nada. Totalmente trasplantado. Claro. Y lo curioso, a propósito que lo dice Lisandro, es que en el mismo año que se está haciendo el Chalet Grafiña, se está construyendo un pabellón Art Deco extraordinario en el Hospital Rawson, que era el pabellón de traumatología, que fue lo primero que se demolió. Claro. Y pensemos que en ese momento el Art Deco es un movimiento, un estilo sacado de las películas hollywoodenses, y que fue muy rápido, llegó muy rápido a San Juan. Para los que pensaban que el copy-paste es algo nuevo de nuestra generación, habían trasplantes de diseños, por lo menos de tendencias, casi como... Bueno, esta estación se parece a una de Londres, este teatro es parisino y así. Yo creo que, haciendo un poco un comentario paralelo, es un poco parecido al misterio de Salamón en La Pampa. ¿Cómo hacía eso ahí? O sea, es realmente impresionante. Lo hemos hablado aquí, hemos tenido un programa sobre Salamone, pero es una de las cosas más complejas de comprender, porque la mano de obra era de ahí. Si bien él viajaba en avión de una obra a otra, y la factura de realización, la cantidad de detalles que tenía, que creo que opera de otra manera porque está en el medio de la nada, digamos, en la línea del paisaje pampeano. Acá, como decías vos, eran estas sofisticaciones culturales
en una ciudad, en un valle. Claro, chata y lo que sea, pero estaba la ciudad funcionando, Claro. con su carácter. Bueno, el caso de Salamone me parece que son, en la historia de la humanidad, ¿no? Son los destellos, esos destellos de que uno piensa son originales, son genialidades, irrepetibles. Sí, repetible. Y pasa en todas las artes. Podríamos hacer después un paralelo entre muchas cosas que no se han vuelto a repetir. En la cultura argentina hay. Como hay escritores que no se parecen a ningún otro. Claro. Y que a veces analizando, lo decía Johnson en un libro que se llama Creadores, decía, hay biografías que explican mucho, pero otras que no dicen nada. Y por ahí hay vidas muy comunes y creaciones extraordinarias, donde uno de la biografía no puede rescatar mucho para entender ciertas cosas. Pero en estas intervenciones tan provocativas, digamos, el artista, el arquitecto en este caso, puede ser casi un acto de agresión, digamos, implantando algo tan imponente en la Pampa, o acá injertando algo absolutamente de otra cultura y que además no pareciera prima facie que se marida con el paisaje, con lo agreste. ¿No hay ahí casi una provocación al hacer eso? No, porque primero hay un acto acordado. Uh-huh. Y la arquitectura se produce por una triada. Uh-huh. Hay un arquitecto, pero hay un cliente. Claro. Y hay un constructor. Y nombro los tres porque es muy importante. O sea, uno puede hacer un proyecto excelente y el cliente te lo termine deformando. Claro. O el constructor te lo termine muy mal construyendo. Uh-huh. Cuando esta triada funciona de manera inequívocamente perfecta, equilibrada, son las obras que estamos hablando. Uh-huh. Las grandes obras de arquitectura. Nunca hay que olvidarse que hay tres cosas. Encontrarse un cliente, posiblemente Lisandro sepa, es encontrar una aguja en un pajar. ¿Qué significa con un cliente? Aquel que cual uno discute, acuerda, consensa, nada se impone, no hay fotografías de inspiración directa, no quiero que me hagas este libro igual que la revista. Es decir, hay una conversación y un entendimiento de un modo de vida que el arquitecto debe interpretar, traducir, comunicar y convencer finalmente. Claro. Y ese diálogo después se sustenta con un presupuesto que conlleve una persona que sea capaz de construirlo como piensa el arquitecto. Claro. Y eso significa que a veces, cuando en la obra no nos gustan ciertas cosas, por ahí por presupuesto no las podemos demoler o no las podemos volver a hacer. Y eso ocasiona que, como un trauma en los arquitectos, que todo lo que hacemos mal, el ojo se nos va solo después con el tiempo. No puedes mirar otra cosa. Claro, no podemos ver lo bueno, siempre podemos ver lo malo. Pero siempre pensemos que el arquitecto no es un artista, como se lo ha considerado absolutamente, podríamos decir como dijiste recién, un agresor en el paisaje, sino que no, atrás hay gente, ¿no? Claro. Y hay que consensuar, negociar, evangelizar. Por eso las grandes obras son pocas, porque muy rara vez se da esto de una manera feliz, digamos. Y se me abren tantas puertas para conversar. Pero en todas estas obras que se reflejan en el libro, les recuerdo a los oyentes que en la columna La Casa de Asterión de Lisandro Vincio ha traído como invitado Marcelo Vizcaíno. Nos realmente da mucha alegría poder presentar siempre libros aquí en el programa, y en este caso es Arquitectura Recobrada, dibujos de un San Juan olvidado, cuyo diseño me encanta, y pregunto si todas estas obras podemos decir que esa triada funcionó bien dentro de todo. Como dije al principio, hubo edificios que se demolieron enteros, hubo edificios que no se construyeron y otros que se estaban empezando a construir. Por eso son distintas circunstancias que están aclaradas incluso en el tema para que uno sepa. Por ejemplo, me llama la atención en el momento del terremoto, el Museo de Bellas Artes, que iba a estar ubicado en la calle Urquiza y Libertador, tenía 1 metro de construcción. Y es paradójico que no se termine construyendo. Claro. Posiblemente, bueno, ahí hay otro tema para investigar. Posiblemente sea la traza nueva de la Avenida Libertador, o posiblemente el desembarco de la modernidad era ya era inminente. Claro. Y entonces esta cosa como neoclásica de pilares, de un pequeño Louvre acá en San Juan,
hubiera sido interesante en todo caso. La planta está buena del edificio. Marcelo, ¿qué similitudes vos has estado trabajando en Chile y qué similitudes encontrás, qué diferencias encontrás con este análisis hecho post-terremoto en Chile y acá en Argentina? ¿Has estado trabajando en esto mismo en Chile? No. ¿No has estado trabajando en...? Ajá. No. Bien. No. ¿Y en qué proyectos has estado trabajando allá? Uy, ahora que me preguntas, yo en Chile tengo un área de investigación que tiene que ver con el cine, con todo lo que tiene que ver con cine, desde lo que significó la ficción, las películas, después pasando por los dispositivos o las salas de cine y sobre todo el patrimonio, pero no en términos de representación o de imagen, como lo he hecho acá en San Juan, sino más bien como preexistencia. Me ha gustado siempre rendir culto a estos edificios que van quedando y son representativos de una época, cómo intervenirlos, por ejemplo. Por lo tanto, he tenido talleres con alumnos que tienen que ver con patrimonio de distinta categoría, ¿no? Patrimonio modesto, patrimonio moderno. Lo interesante o la diferencia que tenemos con Chile es que constructivamente somos arquitecturas muy distintas. Nuestra arquitectura local, original, aquí en San Juan, por ejemplo, es el adobe, pero el adobe chileno es distinto, tiene otra dimensión, porque viene del adobe peruano, y ellos tienen la costumbre o la tradición de la teja, que es la que producía la compresión del edificio, lo cual hacía que en los sismos el adobe no fuera tan débil como en San Juan, que claro, con la paja y el barro las paredes quedaban como sueltas, ¿no? Por así decirlo, y se terminan cayendo. Curiosamente en Chile no se caen, claro, porque el peso del techo hace el efecto del pináculo en la catedral gótica. Exacto. Claro. Es un empuje hacia abajo para... Exacto. Mira, Marcelo, te hago un comentario de la percepción de haber leído el libro y después una pregunta. Como que arranca cronológicamente y uno se van sucediendo las páginas con detalles, algunos ampliados, con los dibujos, algunos cortes. Es como está toda la voluntad, toda la fuerza que tiene el proyecto, ¿no? Que es un mundo ideal, donde todo es perfecto, donde las medidas son exactas, donde tiene esa cualidad platónica, tiene el proyecto. Y de repente cuando uno se va acercando al 44, ese optimismo, ese entusiasmo, esa fe de futuro se aplaca, se vuelve lúgubre. Y están estos dibujos, estas acuarelas, estas del terremoto. Sí. Bien, sí, ahí hay un cambio muy notable, no sé si posiblemente los lectores cultos pueden haber visto algunos dibujos de estos. Son muy impactantes, las del terremoto son muy impactantes. Pero yo siempre lo que apelo es a mirarlo en linealidad, como lo plantea Lisandro, ¿no? Acá en San Juan después del terremoto, hubo un estado muy complejo que sería interesante investigar, en la cual estuvimos en un limbo. Porque San Juan fue utilizado políticamente durante un año. Claro. Y después se olvidaron de San Juan. Después empezó un debate profesional, pero con muy, planes, pero muy en las nubes, claro, sí. muy alejado de la gente. La gente no sabía dónde vivir, sí, no sabía dónde volver a construir su casa. Tenía la plata, tenía el crédito, pero no sabía dónde empezaban las casas. Y la gente empezó, incluso en San Juan hay casas que están en el fondo, dejando todo el patio para adelante, porque en esta incertidumbre no sabía qué hacer la gente. Claro. Y quizás adelante estaban todos los escombros. Y estos dos grabados de Rafo que tenemos con Lisandro acá, es como casi cinematográfico también. El tipo se entretiene volviendo a intervenir el mismo dibujo. Por eso los incluí. Es una época bien complicada en San Juan y nadie habló. Se terminó consensuando con los propietarios que no querían dejar ni abandonar su terreno por irse a otro lado. O sea, negaron el cambio de localización de la ciudad, no, el trazado que lo iban a hacer en otro lado. Y San Juan se fue olvidando en capital.
Entonces acá hubo mucho, bueno, hay un libro muy interesante que se llama El peronismo entre ruinas, que se puede leer un poco esta atmósfera, ¿no? En la cual las presiones más grandes las ejercieron los empresarios vitivinícolas. Una pregunta muy pragmática, ¿qué se hizo con todo ese escombro? Porque me lo hiciste notar, con todo el escombro del derrumbe, ¿qué se hizo? ¿Se recicla? ¿Se lleva a algún lado? ¿Se entierra? ¿Qué se hace? Bueno, no soy experto en el terremoto del 44. ¡Qué pregunta! Wow, o sea, estaba toda la ciudad caída, había que levantar. Buena pregunta. Es muy buena pregunta. Es mucha masa. Claro. Mucha masa. ¿A dónde fue para? ¿Se molió? ¿Qué? Es probable que se haya trasladado a algún lado. Prometo investigarlo porque me un cementerio de escombros. De hecho, si ven la propuesta de Ñeco para la plaza de la Joroba, en realidad no era una joroba, era una pirámide azteca. Aquí la muestro. O una pirámide peruana. Sí, que era un cúmulo de... resguardaba los y de hecho el mito de esa plaza es que la loma está hecha con parte de derrumbe. Y mira, para terminar, después de esto pasás a la San Juan post-terremoto, donde está el edificio de la legislatura. Hay un edificio muy, muy particular, que es un proyecto, que es que es el Museo de la Casa de Sarmiento. Si no me equivoco, con un eclecticismo rarísimo, con un balcón peruano hacia el Libertador. Claro, era un neoclásico hispanizante. Y esto iba a ocupar el jardín que está frente al Libertador, ¿no sé? Sí. Ahí se puede ver la fachada de calle Sarmiento. Sí. Y como remate, como cereza del postre, perdón, dejas esto que es fantástico, quiero que me contés. Bueno, pasa por el proyecto del Colegio Don Bosco, que es esquina también interesantísima, que no sé por qué nunca se construyó, no sé si vos lo sabes. Pero yo creo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Creo que dejas ese, que es la maravillosa por lo cinematográfico que tiene, que es el cine Cervantes. Bueno, yo soy un obsesionado, apasionado, obsesivo por el cine y tenía que rematar con ese dibujo. Claro. Muy buen remate. O sea, que está al final, y la paradójica de ese dibujo es que ese edificio, que fue muy famoso porque cantó Gardel, por ejemplo, para la cultura popular, eso a la arquitectura le da un rótulo. No le pasó nada en el terremoto. Pero impresionante. Lo tuvimos que sacrificar por la avenida. La avenida... Y esa es un poco la incógnita que quiero dejar planteada. Como Cabildo, más o menos una cosa así, en Buenos Aires. Claro, quiero dejar planteado que por lo que está pasando ahora actualmente con la red Tulum, no sé si vale la pena la analogía, pero indudablemente sacrificar un edificio era importante. Era importante, estaba al lado del arzobispado, que continuaba la catedral. La imagen es muy imponente. Una fachada muy interesante. Tenía tenía muy buena programación, incluso se usaba como teatro, y lo tuvimos que sacrificar por una avenida, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa viviendo en una ciudad el hecho de que una intervención a mí me afecte para el beneficio de todos? Cuando escucho hoy en la red Tulum que todo el mundo está muy indignado, porque es la palabra que más... indignado porque le han cambiado la ruta. A mí me encanta. Nadie piensa que indudablemente estos cambios, que se van a ver a largo plazo, tienen que ver con un beneficio colectivo. Nunca mejor usada la palabra. Y dejé ese dibujo al final porque a veces tenemos que sacrificar cosas en la ciudad. Y... pucha... sacrificamos uno de los más lindos. Durísimo. Yo creo que te escucho con tanta atención que me cuesta volver al hilo, ¿no? ¿Crees que este trabajo que has hecho vos está destinado a quién? ¿Está destinado a las generaciones venideras? ¿Está destinado al arquitecto que se está formando, que mira hacia atrás y hay un silencio? Quizás la sociedad sanjuanina o los arquitectos deberíamos psicoanalizarnos para hablar de ese problema. Yo creo que también, y creo que como formación, y históricamente formamos parte de una élite, y nos ha faltado divulgación. Porque ¿qué pasa cuando... esto que decís, ¿por qué se derrumbó? Creo que hay una falta de conocimiento en la gente del valor de la arquitectura. Como que
la gente no es una tarea que nos hemos ocupado nosotros por divulgar, como los neurocientíficos. Por ejemplo, ahora en cualquier canal o programa que pones hay un neurocientífico divulgando conocimiento. O de los científicos en general son mucho más divulgadores que, por ejemplo, no digo los artistas, porque a los artistas no les interesa en algún punto, pero sí nosotros, que como decías vos muy bien, que la arquitectura depende no solo del arquitecto, y que sobreviva, y que como es una cosa viva, y que sobreviva bien, y que cualquier intervención sea con criterio, y que la sociedad esté enterada y defienda eso como un patrimonio propio. Creo que tenemos una deuda importante con la divulgación, no sé de qué manera, pero extender el conocimiento que nosotros manejamos para que se pueda valorar. Y quizá en algún momento la ciudad empiece a cambiar, no solamente desde la toma de decisiones de arriba hacia abajo, sino desde otra demanda de ciudad, ¿no? Yo estoy convencido de la famosa y trillada frase: el que no sabe, no ve. Y la pregunta que me haces es bien difícil, Lisandro. Yo hago las cosas porque disfruto hacerlas, por sobre todas las cosas. Las hago lo mejor posible y yo espero haber aportado algo original que no estaba hecho. Y después lo que resulte de ahí, yo me quiero sorprender. Ojalá. Pero lo importante es que, por lo menos el libro, a mí, en cualquier lector, le haga tomar un poco de conciencia, simplemente, y sensibilizarlo. Con eso yo estoy satisfecho. Bien. De mínima. De mínima. Porque realmente es un libro para volver porque se descubren tantas cosas. Es para volver, los que vivimos y habitamos esta ciudad, desde toda la vida en mi caso, es una ayuda a mirar, como decía Doberti. Empezamos a mirar de otra manera. La idea de construir este imaginario surgió de una inquietud banal, un tanto inútil se podría decir. Preguntarse cuál sería la apariencia de la ciudad de San Juan hoy si no hubiera ocurrido el terremoto del 1944. La sensatez de su enunciación implica no una aclaración, sino varias respuestas posibles. Por ejemplo, se puede presumir que la popularmente llamada arquitectura moderna, de no ser por el terremoto, demoraría en llegar a San Juan y adoptarse en los nuevos edificios. Tal apuesta se asienta en que, aunque habían destellos de modernidad, continuaba sobresaliendo la influencia del eclecticismo. Los resabios historicistas perduraban en este letargo de provincia que, promovidos por la inmensa distancia de San Juan con la capital argentina, siempre aclarando que en Buenos Aires era donde germinaban y se desprendían los modelos de cambio para el resto del país, ya fuesen asuntos políticos, legales o arquitectónicos, entre otros. Además, se puede especular también que con una actividad sísmica regular y de menor intensidad se hubiese podido consolidar al adobe como material de excelencia constructiva en este oasis andino, y por ende una consensuada edificación modesta continuaría replicándose sin grandes transformaciones arquitectónicas, motivos por el cual San Juan no se podría desligar de mantener el rótulo de ciudad colonial. O se puede volver a la cuestión inicial, conviniendo conjeturar una reconstrucción ilusoria del pasado. Que San Juan no sufrió un terremoto a mediados del siglo XX y que hoy la ciudad expondría barnices de la antigua urbe, con algunas piezas arquitectónicas puestas en valor, suponiendo aquellas que se salvan asombrosamente del estrago inmobiliario, y fragmentos patrimoniales humildes que se mantenían como recuerdos de lo antiguo. Sin embargo, nada de eso sucedió, y por eso pueden caber más especulaciones. A mí me encantan las ucronías y me encanta la idea de la arquitectura fantasma, por eso quería cerrar con esta lectura dentro del libro Arquitectura Recobrada, que es un tributo al dibujo de arquitectura que reúne los registros urbanos del San Juan antiguo. El libro presenta planos de edificios, croquis iniciales, esquemas de espacios de uso público y hasta detalles decorativos que se despliegan como un puente histórico para acercarse a ese paisaje urbano anterior a la presente ciudad. Detrás de los dibujos subyacen aquellas piezas arquitectónicas que no llegaron a construirse, que fueron derrumbadas o demolidas por daños irreparables y otras que todavía continúan en pie. Este legado gráfico es rescatado a través de una línea de tiempo que permite reconstruir un imaginario arquitectónico diverso y fragmentario. La arquitectura sanjuanina olvidada es el foco de este libro y a la vez muestra el paso a la nueva modernidad que catapultó a una arquitectura aún por descubrir, y su autor es Marcelo Vizcaíno,
que se recibió de arquitecto con la máxima distinción de medalla de oro en la Universidad Nacional de San Juan, luego se tituló de magíster en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se doctoró en arquitectura en la Universidad de Mendoza. Es académico del campus creativo de la Universidad Andrés Bello de Chile. Sus investigaciones y publicaciones se centran en la arquitectura con sus relaciones al cine y el patrimonio. Es director de Andinas, revista de estudios culturales, narrador y ensayista. Ha publicado el volumen de cuentos Un perfecto inútil, libros de mentira, y la novela Nilo de Ediciones Contramaestre. En el campo de la no ficción fue editor de los libros Del croquis al proyecto, Ediciones UDP, e Interiores urbanos, Comercio, Atraviesos e Imaginario en las galerías del Centro de Santiago, de RIL Editores. Autor de Ricardo Larraín Bravo, obra arquitectónica, Ediciones UDP, e Imágenes de la Ciudad Futura, Editorial Bifurcaciones. Y hemos podido charlar con Marcelo en la columna de Lisandro Vincio, La Casa de Asterión, sobre arquitectura, y que él pueda presentar Arquitectura Recobrada, dibujos de un San Juan olvidado, que es el primer libro de Marcelo publicado en la Argentina, que tiene un diseño que me gusta mucho, de editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Es un dato importante, que Juan Marco, me parece, para dónde se puede conseguir el libro, ¿no? El libro se puede comprar en la librería que se encuentra en el rectorado de la universidad, en la calle Mitre y Jujuy, en la planta alta. Acá unas cuadras de la Radio Antena 1 y de lo que ha sido el epicentro del análisis de estas construcciones de este libro. Marcelo, la verdad ha sido un gusto que puedas presentar el libro aquí. Muchísimas gracias por esta charla y espero que vengas a hablar de cine también. Cuando quieran, y gracias por ayudar a difundir los libros, porque el conocimiento tiene que ser ante todo generoso. Para nosotros es un placer. Lisandro, la verdad espectacular esta inauguración de entrevistas en la Casa de Asterión. Gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias Marcelo por haber venido. Realmente lo conozco hace poco, pero ya tenemos conexiones muy profundas, ¿no? Y déjame cerrar este ciclo, este año de la Casa de Asterión, con una de las frases, a mi juicio, más hermosas que se han escrito sobre la arquitectura. Y es de Rafael Moneo, y dice: doy gracias a la arquitectura porque me ha hecho ver el mundo a través de sus ojos. Muchísimas gracias. Hermoso. En el siguiente bloque seguimos hablando de arte, pero esta vez de arte musical, porque vamos a estar con Leandro Aispuro. Es un guitarrista, pero extraordinario, de aquí de Argentina. Es guitarrista en la banda Parientes, que es una banda de rock nacional emergente de hace bastante tiempo. En realidad tiene bastante trayectoria, pero está explotando mucho en las radios, en los conciertos. La verdad que es un gusto poder hablar con Leandro, y también él es docente, es profesor de guitarra, además de músico, sesionista, guitarrista en la banda Parientes. Así que vamos a hablar un poquito de esta banda, pero también de él, de su música y de su trayectoria. Seguimos hablando de cine un poco, porque algo que le gusta mucho hacer a él es tocar en distintos reels, en videos, en Instagram, y que vos puedas, o los oyentes o sus seguidores puedan escuchar e identificar de qué serie o de qué película es el tema que está tocando. La verdad da gusto. Lea_Aispuro es su usuario, así que pueden ir siguiéndolo para luego escuchar esta entrevista telefónica que hacemos después de la primera pausa, de la mano de nuestro operador técnico Sergio Jofré. Adelante. Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1 con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti. Prepara tu tarjeta de crédito de Banco San Juan, porque esta buena semana llega volando en Trineo. Del 13 al 19 de diciembre tenés 25% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria, calzados, marroquinería, jugueterías, perfumerías, joyerías y librerías. Y si tu tarjeta es Black, Signature o Platinum, tenés 40% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. También disfruta ahorros en electro, deco, hogar y vinotecas. Tu tarjeta de Banco San Juan hace que tu buena semana sea más especial. Disponible para cartera de consumo. Consulta comercios adheridos, condiciones, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosanjuan.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. El Gordo de América, tercera edición. El sorteo más esperado del año llegó con más de 1,5 millones de pesos en premios. Para participar, ingresá en nuestro Instagram, @AméricaMayorista, y buscá la publicación del sorteo. También podés ganar llevando cualquiera de los productos de las marcas participantes en todas nuestras sucursales. Y comprando con Naranja X, tenés doble chance de ganar. No olvides pedir tu cupón en línea de caja. Con América Mayorista, ganás. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive. Bases y condiciones en atención al cliente.
Plan Provincial de Vacunación frente al COVID-19. Si todavía no recibiste la primera ni la segunda dosis contra el COVID-19, podés ir a cualquier centro de vacunación habilitado y recibirlas a libre demanda. Los menores de 3 a 11 años que quieran recibir la primera o la segunda dosis deben ser inscriptos en cisanjuan.gov.ar/vacunación San Juan. Les llegará un mensaje de texto del 40340 con el turno. Los adolescentes de 12 a 17 años pueden colocarse la primera dosis sin turno previo y la segunda dosis sacando turno. Si tenés más de 50 años y te colocaste la segunda dosis hace más de 180 días, podés recibir la dosis de refuerzo sin necesidad de turno previo. El número 40340 te enviará un mensaje recordatorio. Recordá llevar DNI y carnet de vacunación y asistir sin ningún síntoma. Vacunarte es cuidarte y cuidar a los que más querés. La responsabilidad sigue siendo de todos. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados. Marata y Escobedo. Gestionamos tu jubilación, pensión por fallecimiento, retiro por invalidez. Si ya estás jubilado o pensionado, podés mejorar lo que cobras actualmente. ¿Listo para hacer tu consulta? Llámanos al 422-2275 o al 264-405-2895. La Prida 73 Este, primer piso. Marata y Escobedo Previsional. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan. Brinda servicios médicos sanatoriales, armonizando esfuerzo individual para garantizar y alcanzar propósitos comunes. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Santa Fe 666 Este, el teléfono 422-3806. Subir a un ómnibus nuevo, con butacas de cuero, ponerse los auriculares, reclinarse para ver la película elegida y disfrutar plácidamente del servicio a bordo que le brindaremos. Esa es la forma 20 de junio de viajar a Córdoba y Buenos Aires. 20 de junio, pasión por la excelencia. Llegó a San Juan 365. Llegó a ahorrar todos los días. Suscríbete a Warpe 365. Llama al 264-417-1517 y aprovecha increíbles descuentos en gastronomía, combustible, supermercados y en un montón de rubros. Warpe 365. Llegó a ahorrar todos los días. En Rivadavia ya recuperamos más de 150 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Seguimos avanzando, seguimos construyendo futuro. Municipalidad de Rivadavia. Fabián Martín. En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador 928 Este. El teléfono 422-1002. Seguimos con El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti. Por meter la nariz en tus asuntos, la realidad me dio un golpe duro. Fui tan feliz viviendo en la ignorancia.
Lo vi venir, tu golpe por la espalda. Se encendió la alarma de la desconfianza y mi ego de cristal estalló. Te perdoné y sabes que todo lo que pasó yo no lo olvido, mi amor. Quise dejarte y caí a tus pies. Quise olvidarte y no lo logré. Quise dejarte y caí a tus pies. Quise odiarte y más te amé. La verdad es que esto ya estaba roto y no supe decírtelo a tiempo. No fue tu culpa, tampoco la mía. Seguimos en El Aprendiz de Sabio y estábamos escuchando Tus Asuntos de Parientes, disfrutando un poco de buena música. Vamos a seguir escuchando en el resto de esta segunda hora del programa algunos temas de Parientes, porque estamos ahora en línea con Leandro Aispuro, que es guitarrista en esta banda, una banda que se escucha mucho. Yo cuando exploro y escucho también la radio, yo soy una persona que consume mucho radio, así fui conociendo a Parientes y después por supuesto me fui a las plataformas a añadir estos temas y tuve la suerte de poder coordinar esta entrevista con Leandro Aispuro, que es guitarrista de la banda, es también endorser en Medina Artigas, músico, sesionista y guitarrista, profesor de guitarras, y estamos en línea con él. Leandro, te saluda Juan Marcos y Adrián para Radio Antena 1. ¿Cómo estás? Hola Juan Marcos y Adrián, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo por acá. Bueno, me alegra mucho y bien, y estaba viendo que en una de tus últimas publicaciones esto de Vorterix veía, y también veía un poquito de las giras, distintas giras que han estado haciendo. Así que primero, antes de empezar, hoy por supuesto en este programa nos gusta charlar de la trayectoria de los artistas y demás, pero contanos en este momento qué están haciendo, qué giras, qué conciertos tienen próximamente. Bueno, la realidad es que ya estamos cerrando el año y nosotros somos de Junín, provincia de Buenos Aires, así que estuvimos el fin de que pasó en Capital, en Roxy, despidiendo el año en Capital, y este fin de semana despedimos el año acá en Junín, y el viernes en Junín y el domingo en Bragado en un festival. Bragado es una ciudad que está acá a 75 kilómetros. Genial. ¿En el verano tienen pensado hacer algo, que hay mucha movida de bandas por ahí en la costa y demás? ¿Tienen algunas cosas ya más o menos acordadas? Sí, en realidad siempre solemos hacer varias fechas en la costa. Todavía no están determinadas bien exactamente cuáles van a ser, pero sí estamos dialogando y cerrando lugares, así que seguro va a haber alguna girita por la costa. Buenísimo. Allá a fines de mes estuvieron en Rosario, en Vorterix. Sí, a fin de mes estuvimos en Rosario, y bueno, y hacia atrás anduvimos por Entre Ríos, Córdoba. La verdad que fue un lindo año, fue un año bastante movido. También estuvimos por Capital antes de nuevo. La verdad que fue, a pesar de todo y a pesar de que se fueron abriendo las posibilidades de tocar a mitad de año por la pandemia, la verdad que pudimos andar bastante. Copadísimo. Ahí vos en lo que sería la banda Parientes la integrás hace mucho tiempo, te has incorporado hace poco. Contanos cómo fue que comenzaste con la banda, y si comenzaste desde el principio o un poquito de los comienzos de la banda también. Bueno, la verdad que no, en realidad los chicos, Guido y Emilio, el bajista y cantante, están desde el principio de la banda. Ellos son hermanos. Y yo me sumé recién hace 3 años y medio, 4, a la banda, así que soy más reciente. Cuando yo me sumo estamos a mitad del último disco que sacamos, así que terminé de grabar la mitad de ese disco también con ellos, y ahora ya terminamos de grabar algunos temas nuevos de lo que sería el nuevo disco, que ya salió uno que se llama Pensamientos, ¿no? Copado, sí, Pensamientos es el tema, vamos a romper la sorpresa, pero es el tema con el que vamos a cerrar el programa, porque este es un programa justamente de pensamiento, idea y
este tema ya lo venía escuchando en la radio. Juan Carlos Dermisier, que es por ahí el locutor más escuchado en la radiofonía argentina en la parte nocturna y también en los domingos a la mañana. Su programa, ambos programas son los más escuchados en la radiofonía de Argentina y todo el tiempo reproduce Parientes, y así es como conozco yo a la banda, y dije inmediatamente vamos a cerrar con Pensamientos después de la tertulia aquí con Leandro. Y yo te pregunto algo que nos gusta mucho aquí en el Aprendiz de Sabios, el cine, y me gusta mucho esto de adivina series y películas que tienen esta música, y de golpe vos estás zapando, estás tocando algunas piezas de distintas series y películas, y luego obviamente los oyentes explotan comentarios que me imagino que van adivinando. Contanos un poco esto de tu experiencia de experimentar un poco de la música de películas o del cine. Sí, a mí me gusta mucho en realidad a veces hacer juegos por Instagram. La verdad que cuando tengo tiempo, ¿no? Porque todo lleva su tiempo justamente, pero a veces me gusta hacer ese tipo de juegos, ¿no? De subir o bien canciones, ya sea de cualquier banda, o también canciones utilizadas, no sé, en series, películas, como hice, por ejemplo, de La Casa de Papel o Juego de Tronos, etcétera. Para que la gente interactúe, se divierta un poco, comente, escuche y trate de adivinar, ¿no? Está muy bueno. Leandro, ¿qué pasó con durante la pandemia? ¿Cómo fue la dinámica del grupo? ¿Qué pudieron hacer? ¿Qué pudieron reinventar para poder la verdad afrontar? Sí, la verdad que muchos han parado durante la pandemia y nosotros en realidad pudimos aprovechar para, justamente como les comentaba, terminar el disco que se llama Contratiempos. Lo pudimos hacer a la distancia, lo que faltaba, y después cuando abrió todo, se terminaron de grabar los instrumentos que tenían que ser presenciales, ¿no? Lo que aprovechamos mucho fue para hacer el primer año de pandemia, sobre todo, que se cerró bastante, muchos videos para divulgar por las redes, tocando, grabamos temas nuestros también e hicimos videos como para llegar a la gente de alguna manera, ¿no? Obviamente que extrañamos mucho tocar en esa época, como todo artista, pero supimos aprovecharlo, como te digo, para cerrar el disco, terminar de componer algunas cosas y llegar a la gente por medio de las redes, que era el único medio disponible que teníamos, ¿no? Para seguir un poco vigentes y no perder el rumbo. Claro, por eso esto de las interacciones así, que además me parece súper entretenido, y para los que nos gusta la experiencia de la música en las series y en el cine, es muy valorable, porque por ahí justamente eso, cómo capturar la atención en una eclosión de las redes sociales, a donde obviamente estábamos todos encerrados, y cómo entre comillas salíamos a la calle interactuando y produciendo contenido sistemáticamente en redes sociales. Cómo capturás una audiencia ahí, bueno, con este tipo de desafíos, de juegos, de entretenimiento que mezclen y que permitan al público interactuar, me parece fantástico. También, como decía recién, y para los oyentes que recién se suman al Aprendiz de Sabio, comentarles que estamos hablando con Leandro Aispuro, que es el guitarrista de Parientes, pero también es endorser, es sesionista, ¿no? Y profesor de guitarra en progreso, dice tu perfil. ¿Estás estudiando un profesorado? ¿Por qué dicen progreso? Sí, dicen progreso porque en realidad, claro, estoy estudiando lo que es el profesorado de instrumento de guitarra en el Conservatorio de Música de acá de la ciudad de Junín. Así que bueno, voy llevando de a poco la carrera también con la otra vida musical que también me gusta mucho, obviamente, que es la de tocar en vivo, tocar con Parientes o alguna banda que pueda llegar a salir en el momento, ¿no? Claro, nosotros te escuchamos desde acá de San Juan, si bien gracias a internet obviamente uno puede llegar globalmente, y siempre nos sorprende la audiencia que tenemos en Colombia, en México, en España, y por supuesto en varias provincias y distritos de Argentina, bastante en Buenos Aires, en Rosario, pero obviamente no dejamos de estar en un medio local, cosa que nos encanta, y por eso artistas que van emergiendo como ustedes a nivel nacional y empiezan a hacer giras nacionales, siempre nos llama mucho la atención. ¿Cómo es esto o qué dificultades se pueden plantear de artistas del interior, ¿no? Aún en provincia de Buenos Aires, pero que es gigante, poder llegar y si se quiere nacionalizarse? Bien, sí, la realidad es que es un proceso, la verdad que bastante difícil, la verdad que es un trabajo a remo. Los chicos ya vienen hace 10, 11 años con el proyecto, y todo se va dando muy a poco, ¿no? La realidad es que se van conquistando lugares, capaz que un lugar donde en algún tiempo
fue la banda, había 2 personas, y capaz que hoy volvés, no sé, y te encontrás con 50, 60 personas, y por ahí volvés un poquito más adelante y te encontrás con 100. Es como, bueno, nada, es como un proceso muy lento, pero que hay que ir haciéndolo, hay que moverse, y es costoso desde todo punto de vista, ¿no? Así que siempre tratando de administrarnos, tanto en esfuerzos como económicamente, como para poder hacer todas estas giras y demás, ¿no? Leandro, he estado escuchando muchas de las canciones muy buenas realmente. ¿Les gusta, cuál es el estilo de la banda y si les gusta que los comparen con otras bandas? Sí, en realidad con tema de comparación la verdad que sí, no tenemos problema. Por ahora yo no he escuchado mucha comparación. Bien. Sí, te puedo decir que es un rock pop. Sí, un rock pop, sí. Claro, el estilo de la banda. Y bueno, y nada, es un rock orientado a la canción, ¿no? Por lo general lo que se trabaja en Parientes siempre que se está componiendo es terminar dando una canción, que a la gente siempre también le gusta mucho ese formato, ¿no? ¿Las letras de los temas tienen algún factor, un común denominador? ¿Está dirigido a algún público? ¿Toma una temática en particular? Por lo general, las letras siempre cuentan algún suceso o algo que le pasó a alguien, puede ser ya te digo, alguien de la banda o alguien de afuera, y está por ahí relatado desde algún punto de vista. Hay varios temas en sí, por ahí, qué sé yo, la parte de lo que es el amor está bastante tenido en cuenta, pero hay varias letras. Por ahí tocan, he visto algunas cuestiones que tienen que ver con la vida del pueblo donde nacieron, de Junín, ¿puede ser? Algunas historias. Sí, exactamente. Y bueno, también este último tema, Pensamientos, también habla un poco de momentos difíciles, ¿no? Y de la salida luego de esos momentos difíciles. Por eso es como que se tocan varios temas en sí a lo largo de los discos. Es un poco variado, ¿no? ¿Y quién es él o la letrista? ¿Tienen letrista externo o son la propia banda? ¿Surgen letras como muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, de los Beatles ahora con el último documental, esto de cómo traían los distintos compositores de la propia banda y cómo probaban los temas y veían si encajaba o no con la melodía y se decían la letra está buena pero no es esta la melodía o viceversa, esas cosas que hemos visto en el documental que sacaron hace poco? ¿Cómo es la experiencia en ustedes? ¿Tienen un letrista fijo que siempre es el que compone o se les ocurren ideas a todos? Contanos de ese proceso. Bueno, el proceso en realidad por lo general consta de Guido o Emilio que escriben muchos temas, después se seleccionan los que podrían ser mejores para nosotros. Los demás músicos nos juntamos y vamos agregando lo que serían por ahí arreglos, melodías o leitmotivs, etcétera. Y luego tenemos, bueno, un equipo de lo que sería la producción, ¿no? Que está Juan Bruno y Pepe Céspedes, que son de Versuit. Ellos siempre terminan dándole un giro y una idea a la canción y la terminan cerrando, ¿no? Así que también está su idea y su aporte, que es muy importante. Claro, ellos colaboran, digamos, en la producción, pero también un poco con los arreglos, ¿no? Sí, totalmente. Y vos, como guitarrista, me imagino que tenés mucha influencia también, por supuesto, en los arreglos, porque obviamente es este pop rock y tiene una impronta muy bien arreglada, y van a escuchar ahora en un rato, al terminar esta nota con Leandro, también justamente el tema Pensamientos. Ahora vamos a citar un poco de su letra, pero me imagino, mucha tu influencia en arreglar luego la canción, ¿no? Sí, a mí me gusta justamente esa parte, la verdad que soy como bastante fanático de poder buscar cosas lindas, ¿viste? A veces uno está inspirado, a veces no, y qué sé yo, a veces hace cosas que no le gustan, capaz que al otro día sí, pero sí, me gusta mucho ponerme con lo que son las bases y empezar a volcar arreglos arriba y ver qué puede quedar, qué no, grabar varios y escuchar y bueno, coordinar después todos y escucharlos entre todos también, ¿no? Copado. Acá, bueno, hay viajes en el subte con los ojos cerrados, soñando que me lleven lejos de donde estoy. El tren baja, la marcha en mis calles nubladas, el barrio me recuerda a tu ausencia. Camino la avenida esperando encontrarte, llego a casa y vuelve el apagón.
Duele verme en el espejo, se me nota que no estás. No escucho si me hablan, porque si alguien lo hace solo puedo pensar. Y ahí ya viene el estribillo. En breve vamos a escuchar este tema, pero es bastante desgarrador y me queda mucho esta frase de duele verme en el espejo, se me nota que no estás. Esa frase me duele. Obviamente sin demasiadas intimidades, pero esto me imagino surge de alguna experiencia de amor dolorosa, de duelo de alguno de los integrantes de la banda, ¿puede ser? Sí, exactamente, surge de una situación de duelo de una persona, no justamente por ahí de una pareja, pero exactamente, surge de una experiencia de duelo, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Cuando uno, como a todos nos ha pasado, tiene una experiencia similar, este tipo de letras es como que empatiza mucho. Y después quería citar del tema que escuchábamos recién, que era Tus Asuntos. Un poco también hay partes de la letra que me gustan mucho, ¿no? Que por ejemplo acá dice: no supimos vernos de tanto mirarnos, el final en la cara nos mordió. No queremos siempre, pero esto no funciona, mejor abracémonos. Quise olvidarte y no lo logré, quise dejarte y caí a tus pies, quise odiarte y más te amé. Es un poco algo que con lo que alguien puede empatizar fácilmente, porque un poquito esto pasa cuando uno siente quizás que no está sumando o que no le está sumando una relación, y entonces trata de tomar una determinación de la voluntad de abandonar sentimentalmente a una persona, y al final es imposible. Entonces esto de no queremos siempre, pero esto no funciona, y al final mejor abracémonos como resignados, no funciona, sí. Pero hay un amor ahí que nos quise odiarte y más te amé. O sea, no funciona esto de racionalizar, ¿no? Totalmente, como que uno no quiere soltar y como que no se quiere despegar, pero a su vez sí, entonces es como una contradicción, ¿no? Claro. La verdad que ese tema, la mitad del tema lo grabó, una artista española que se llama Ízaro en la voz, que la verdad que le dio un toque muy muy lindo, la verdad que lo completó realmente. Sí, sí. Y recién contabas, y me gustaría que repitiéramos para la audiencia, que este tema, Pensamientos, que vamos a escuchar en un ratito, en realidad es como un adelanto, un corte de un disco que están por sacar. No sé si podés contar más detalles de eso. Sí, en realidad, Pensamientos es el primer tema que grabamos después de nuestro disco Contratiempos, que fue el último que salió a fines del año pasado. Así que con Pensamientos se van a venir más canciones, seguramente, no sé si final ya de este año o principios del otro. Empezaremos a sacar otros temas que estuvimos grabando este año. Pero bueno, es el primer tema de unos cuantos que luego seguramente completen el otro disco, ¿no? Uh-huh. Y ahora háblanos un poco de tus sueños como artista. ¿A dónde querés llegar vos como artista? ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? ¿Cuáles fueron tus sueños? ¿Cuáles se han ido cumpliendo? ¿Cuáles son pendientes? O sea, abrí tu corazón a la radio, Leandro, y contanos un poco esas aspiraciones y esas ambiciones tan lindas que tiene el artista y que lo hacen, inspirarse en ellas y llegar muchas veces lejos como están llegando ustedes. Bueno, sí, una pregunta profunda, me gusta, la verdad. Y mira, yo soy... A mí lo que me hace muy bien y me gusta mucho es aprender, ¿no? Es decir, ya sea desde conocimientos nuevos para tocar la guitarra, como conocimientos nuevos en escenarios, como experiencias, todo lo que sea nuevo para poder incorporar el instrumento como experiencia de vida en la música, etcétera, para mí es fundamental. Por eso no solo trabajo individualmente para mejorar, para adquirir conocimientos, sino también para con la banda, que es la que nos termina llevando a escenarios, a compartir con otras bandas, a aprender, a ver, a poder producir con gente que la tiene muy clara, a ir a grabar estudios que también te dejan enseñanza. Para mí la realidad y mi objetivo es siempre seguir sumando y mejorando en todos aspectos, ¿no? Y ahora te hago otra pregunta, no del futuro sino del pasado. Si vos hace 5 años atrás y proyectabas tu vida, tu recorrido como artista, ¿te veías a donde estás hoy? ¿Estás contento donde estás hoy? ¿Esperabas menos? ¿Esperabas más? Sí, no, mira, es una buena pregunta porque uno a veces no se detiene, ¿no? A pensar hace años atrás qué pensaba. Y es verdad, la verdad que si me pongo a analizar de ese entonces a ahora es como que digo, viví un montón de cosas re lindas, pude hacer un montón de cosas muy lindas para mí también. Yo soy una persona, la realidad, bastante autoexigente, es como que siempre veo que falta más. Pero la realidad es que sí, si me pongo a analizar, creo que he recorrido un camino muy lindo, he aprendido mucho, he vivido muchas cosas gracias a la música y he podido expresar un montón de cosas, que eso también es muy importante, ¿no?
Qué lindo, qué lindo. Acá hay algunas historias de la participación de Leandro, de Parientes en distintas giras, en Rosario, en Pinamar, bueno, en La Viola, el programa de TN, en la Trastienda. Está súper interesante un poco el perfil. Y con esto de que hablábamos de tu lado docente, te pregunto si actualmente estás o tenés pensado ejercer la docencia, formar otros artistas. Lo digo porque es realmente una buena entrega para alguien que está, digamos, viviendo las experiencias de ustedes, que están realmente, como decía yo recién, recorriendo la máxima audiencia en lo que es la radiofonía argentina y por eso podemos llegar y escuchar la música de ustedes. La verdad que uno, si vive en Junín, poder formarse con el guitarrista de Parientes, digo yo, wow, qué privilegio. Primero, si lo estás haciendo, pensás hacerlo, y segundo, si tenés tiempo con los viajes, las giras y demás para ejercer también la docencia. Sí, mirá, la realidad es que es algo que a mí me gusta mucho. Yo lo que estoy haciendo es dar clase más que nada particular, ¿no? Acá en mi casa, dar clase de guitarra. A mí me gusta mucho cuando realmente lográs que el alumno que viene empiece a tocar y bueno, y se engancha y la verdad que nada, que eso es realmente sí, es una linda experiencia. Sí, los tiempos a veces son complicados, es una realidad, ¿no? Pero bueno, yo apunto a poder terminar mi formación en el conservatorio, poder dar clases también en un conservatorio de música, me gustaría mucho. Me gusta mucho el ambiente de los conservatorios, es como estar ahí, es como estar todo el día en contacto con la música, ¿no? Claro. Sí, así que bueno, nada, la realidad es que como profesor de guitarra me gusta dar clases acá en casa y bueno, enseñar. Tuve la oportunidad también de dar clases virtuales y demás a gente de Córdoba, de otros lugares que me contactó por Instagram, sí. Que fue también una linda experiencia. ¿Y ahí tenés pensado seguir dando clases virtuales o algo que ya ahora, después con el fin de las restricciones, no te interesa tanto? Y la verdad que la presencialidad siempre es más linda, ¿no? Yo tomo clases también a distancia con un profesor de Capital que se llama Guillermo Arrom. Ahora en estos momentos tuve que cortar por una falta de tiempo justamente. Bueno, Guillermo Arrom es un gran guitarrista que fue guitarrista de Spinetta y de varios músicos. Sí, y he tomado algunas clases a distancia, pero es como que ya quedé con él en encontrarnos en persona porque hace falta, ¿no? Uno se puede poner a tocar con la persona y demás, entonces es como que es una experiencia distinta. Pero bueno, la realidad es que también lo virtual nos permitió tomar y dar clases en un momento donde no se podía hacer nada, ¿no? No, y es súper notable que te sigas formando ya a este nivel con el guitarrista de Spinetta y digo, teniendo esta trayectoria ascendente porque vos estás haciendo el conservatorio y a la vez esta formación de clases particulares y uno ve un poco y ve que la participación en el Cosquín Rock, en la Rock and Pop, en distintos shows en todo el país y decís, wow, qué bueno que músicos así tengan la humildad también, pudiendo, como lo haces de hecho, dar clases, también seguirse formando, así que está buenísimo y me parece que es un ejemplo y a uno le hace pensar también que la formación tiene que ser algo que no tiene que terminar nunca, ¿no? Totalmente, sí, yo soy muy partícipe de eso y creo que no se termina nunca, uno puede seguir aprendiendo y nada, uno aprende algo nuevo y ya encuentra otra cosa más por ver y así, ¿no? Yo creo que la música no tiene límites. Para que te puedan también youtubear, bueno, de hecho ayer estuve viendo un poco el video que tenés en la bio, está súper bueno la intensidad y la energía que le metés ahí de sesiones de improvisación, pero Parientes en tema videoclips, ¿tienen pensado hacer videoclips para poder buscar también la banda en YouTube y verlos? Sí, Parientes tiene varios ya videoclips en YouTube, así que el canal está como Parientes en YouTube también. Pueden buscar en Instagram o bueno, Facebook, está en todas las redes sociales. En YouTube hay varios videos, hemos grabado, bueno, justamente ahora el último, el de Pensamientos, que lo lanzamos hace unos meses al video también. Y bueno, y después están los videos de todo lo que fueron cortes de difusión, ¿no? De lo que sería el hit de la banda, como Tus Asuntos, Prohibido, Sutil y todos esos temas que fueron por ahí los que más llegaron a difundirse, también tienen su video. Copado. Leandro, ¿qué referente tenés en lo que haces, un ídolo y por qué? Bueno, la verdad es una pregunta. Vos sabés que de chico era como muy fanático de varios guitarristas y después de grande como que perdí un poco el fanatismo, me abrí a escuchar un poco de todo y
y como que perdí un poco el fanatismo en alguien particular, ¿no? Pero de chico me gustaba mucho escuchar Joe Satriani, Steve, y bueno, esos guitarristas. Me gustaba mucho más también la música metal, un poco más pesada y todo, ¿no? Era muy fanático también de Rata Blanca, bueno. Y a su vez de, bueno, Los Redondos y todo, era como que tenía una combinación ahí de fanatismo mezclado, pero bueno, la realidad es que hoy en día como he abierto el abanico y como que no estoy como muy fanático con algo, ¿viste? No tengo algo que escucho todos los días, sino que voy variando según también lo que tenga que tocar o hacer, voy escuchando. Pero esa impronta metalera se nota en los arreglos, está buenísimo porque los temas de Parientes son temas en general tranqui, se diría, bien pop, y por ahí se escuchan esas cuerdas y se ve esa energía a donde se notan también esas raíces que estás comentando. Y nos gustaría también que compartieras cualquier experiencia, anécdota que haya sido muy trascendente como artista, ya sea por graciosa, ya sea por peligrosa, ya sea por magnífica, maravillosa o sorpresiva, alguna anécdota o algún aprendizaje que te acuerdes ahora y nos quieras compartir. Bien, sí, bueno, muy buena apreciación. Yo la verdad que en vivo, por ahí en lo que son los discos siempre se tiende a volcar algo un poco más prolijo y más acorde al estilo, y por ahí en vivo es como que también nos podemos soltar un poco más y largar un poco más la esencia de cada uno, ¿no? Claro. Eso con respecto a lo que decías antes. Y después con experiencias, creo que la que más me marcó fue la primer fecha con Parientes, que bueno, cuando me vinieron a buscar, digamos, eran como tiempos agotados, y fue en un camión que se hace el 1 de diciembre, la lucha internacional contra el SIDA. Se hace siempre un evento muy grande, y bueno, tuvimos la suerte de tocar ahí en el Obelisco acá en Capital, para 20.000 personas, y fue como que yo dije, primer show, 20.000 personas, no conocía casi a los chicos de la banda, nada, me preparé los temas en casa, y bueno, fue como una experiencia muy linda, porque también es probarse, ¿no? Y ver que realmente uno puede trabajar y individualmente y demás, y después rendir colectivamente. No me puedo imaginar la adrenalina que habrás tenido porque estabas debutando ante 20.000 personas con la banda. Qué bárbaro, qué copado. Sí, totalmente. Y otra cosa que nos interesa mucho del camino del artista es si vos, en lo que es tu trabajo personal, desde que empezaste a trabajar, a ganar, a valerte por tus propios medios, ¿siempre has vivido de la música o has tenido que complementar, has tenido otros trabajos o desde el principio de la música? No, la realidad es que siempre he tenido un trabajo paralelo, incluso yo soy analista de sistemas. Mira, somos colegas. ¿Sí? Mira, sí, yo también. Bien. Así que, o sea, tengo un trabajo paralelo, digamos, de lunes a viernes también de sistemas. Si bien es un trabajo por ahí flexible porque uno puede trabajar a distancia y demás, bueno, requiere sus horas y también lleva su esfuerzo, ¿no? O sea, no estoy abocado a vivir realmente 100% de la música. Qué impresionante que en una banda así y puedas, que también a la vez estés trabajando de analista. Es inevitable para mí preguntarte, obviamente lo que se pueda decir, pero estás trabajando tipo freelance para alguna compañía de software de acá Argentina o del extranjero, estás ejerciendo la profesión de VA o de analista, o estás desarrollando. Contanos un poco de esa faceta también. Sí, la realidad es que estoy como lo que sería team leader de un equipo de desarrollo de Java, se llama la tecnología, el lenguaje, y bueno, trabajo a distancia, digamos, de acá de la ciudad de Junín para una empresa que está en Capital, y bueno, es que tenemos un equipo acá de 5 o 6 personas y trabajamos, digamos, en conjunto. Ahora con la pandemia estuvimos cada uno en su casa, toda a distancia, y ahora nos estamos reencontrando en la oficina. Bien, en Junín tienen oficina y trabajan localmente ahí. Y exactamente. ¿Y este proyecto de desarrollo en Java es para el extranjero, es para acá, para Argentina? Sí, la empresa tiene varios contactos afuera, así que también venden y exportan el software. Copado. ¿Y explorás algunas otras aristas del arte? Es decir, dentro del arte lo tuyo es 100% la música, o por ejemplo, típico en la pandemia que uno va y estira un poco las raíces hacia otros lados para inspirarse, ya sea como consumidor, digamos, me gusta mucho el arte pictórico, o como explorador, de repente me pongo a escribir? Contanos un poco de eso. Mirá, la realidad es que sí, me he puesto a escribir justamente en la pandemia y por algunos sucesos. La realidad es que después siempre me termino yendo con la música y la guitarra, ¿no? Claro. Me termina consumiendo el tiempo, pero bueno, tengo algunas cosas ahí que
que me he puesto a escribir y que me gustaría terminar y con tiempo poder también grabar para algo personal, ¿no? No para nada particular, sino para tener yo guardado algo mío. ¿Pero son letras o son relatos? ¿Es concretamente letras musicales? Son letras musicales, concretamente, sí. Sí, sí. Bien, qué copado. Bueno, entonces en algún momento, si en algún momento haces alguna composición propia que quieras presentar, ya sabes que acá con gusto nos encanta que se presenten artistas. En el bloque anterior presentamos a un escritor, a un libro que se publicó este año y siempre vas a ser bienvenido en estos micrófonos si quieres mostrar también algún trabajo propio, así que buenísimo. Y te pregunto, bueno, un poco has respondido esto, pero si tienen vos individualmente o con la banda algún otro proyecto personal o grupal con la banda que quieras compartir antes de terminar esta conversación. Sí, la realidad es que con el tema de la banda, bueno, siempre estamos trabajando, siempre estamos pensando ideas, estamos viendo la forma de poder también divulgar nuestra música, desde ya que estos espacios en radio son fundamentales, así que te súper agradezco, les súper agradezco a todos por haberme dado este espacio, ¿no? La verdad que nos sirve mucho, es una forma de llegar a la gente y contar lo que uno hace y que la gente nos conozca, así que bueno, por eso muchísimas gracias. Y bueno, y después en cuanto a lo que es proyectos de banda, básicamente nos queda seguir grabando, por ahí hacer algún videoclip de las canciones que ya están grabadas y todavía no salieron, y bueno, seguir tocando también, ¿no? Seguir metiéndole y andar, que es la forma también de llevar la música. Y personalmente, bueno, yo seguir con los estudios, por ahí toco con alguna banda o así más estilo lo que es sesionista, con amigos también suelo tocar o hacer bandas de covers o eso en algunos eventos, así que por ahí también me gusta un poco, ¿no? Los fines de semana. Buenísimo. Recién te preguntaba referencias o algún referente a nivel personal. ¿Como banda tiene algún tipo de referente a dónde quieren llegar? ¿A alguien, alguna banda en la cual ustedes se fijan como para hacer un poco de benchmarking y decir, bueno, nos gustaría llegar un poco a ese nivel? Sí, la realidad es que como banda siempre vamos viendo lo que está en un escalón arriba y vamos viendo cómo laburan. A nosotros nos ha gustado y hemos tenido la suerte de compartir mucho con una banda que está en ascenso, pero que está bastante fuerte, ya que es Cruzando el Charco. Sí. Bien. Y la verdad que hay muchas bandas que están también por ahí justo en la productora donde estamos nosotros y observamos cómo trabajan y cómo le meten, ¿no? Y el camino que han hecho y demás. Y es un poco también una forma de tener esperanza siempre, ¿no? Porque es un camino como largo y duro y bueno, y es que siempre hay que trabajar y es mucho y obtener de a poco los resultados, ¿no? Y en cuanto a influencias de la banda, vos recién contaste un poco lo que escuchabas más de joven, de adolescente, pero la banda, y también has comentado que los arregladores es gente de la Versuit, y un poco esos arreglos, esas raíces también un poco se ven, pero ¿pueden mencionar algunas otras influencias que tengan claras en la banda? O sea, como que escuchen mucho, por ahí se inspiren un poco en esos estilos. Sí, mira, yo te comento más que nada, en realidad somos como todos muy variados, ¿viste? Es como que nadie escucha, no todos escuchamos lo mismo, al contrario. Claro. Pero bueno, los chicos por lo general son muy, de acá de Argentina, son muy fanáticos de Cerati, de Soda Stereo. Y bueno, después bandas internacionales y demás son también de escuchar un poco de todo. Pero la realidad es que sí, todos como que cada uno escucha sus propias bandas, ¿no? Por ahí el baterista también es un palo un poco más pesado, le gusta un poco más la música pesada, pero bueno, sí. El batero es Federico Cosia, ¿no? Exacto, Federico Cosia, que él vive allá cerca de Capital, en zona oeste de lo que sería. Te pregunto sobre Medina Artigas Strings, es una casa de música, se dedican concretamente a instrumentos de cuerda o a guitarra, y tu rol en esa casa de música. Bien, en realidad Medina Artigas es una fábrica nacional de cuerdas, ¿no? Sí. Tiene cuerdas tanto para lo que es guitarras, bajo, violín, etcétera. Y lo que se hizo con esta fábrica, digamos, fue como un acuerdo donde ellos nos proveen las cuerdas a toda la banda. Justo ahora estoy esperando que nos llegue un pedido. Buenísimo. Y nosotros lo que solemos hacer es este tipo de muestra a la gente, que usamos sus cuerdas para que también ellos vayan haciéndose conocer entre los músicos y entre la gente, ¿no? Entonces nosotros solemos hacer historias, publicar, mostrar cuando cambiamos las cuerdas, bueno, etcétera, lo que sería como una publicidad básicamente. Onda influencer también, ¿no?
Claro, tal cual. ¿Qué tal tal cual. suenan las cuerdas de Medgar Artigas? No va a decir mal, pero digo, contanos tu No, experiencia. La verdad que muy bien. Yo realmente las uso. La verdad que están muy buenas, y bueno, la atención también es muy buena de la gente de Medina Artigas, así que nosotros estamos súper contentos porque la realidad es que las cuerdas son para el músico, para el guitarrista, para el bajista, son un gasto que es bastante grande si uno se pone a pensar, ¿no? Más cuando estás mucho con el instrumento, estás tocando mucho. Exacto, le sacás chispas. Bueno, les contamos a los oyentes ya para despedirnos que Parientes es una banda de rock integrada por Guido Covini en voz y guitarra, y Emilio Covini en bajo y coros, Federico Cosia en batería y Leandro Aispuro en guitarra, que es con quien hemos hablado en esta segunda hora del programa. Es una banda que ha traído un nuevo sonido al rock con sus discos Actitud, Dejo Todo por Vos, incluyen cortes como Bailando, Invierno y Cae la Noche. Leandro es el guitarrista en esta banda, también es músico sesionista y es justamente endorser en Medina Artigas y un profesor de guitarra también en proceso, y uno en su perfil puede encontrar muchas referencias cinematográficas que nos gustan muchísimo en este programa. Y yo para despedirnos, como dijimos recién, vamos a poner el tema Pensamientos y una parte citando una parte de la letra que me encanta porque me identifica un poco. Dice: los pensamientos son ciegos y errantes, no obedecen a ninguna razón, y aunque les explique que no supe cuidarte, en mi desierto fuiste la única flor. Bueno, la verdad, y especialmente los dos primeros versos, son bastante desgarradores. Hemos dado... Sí, no, te iba a decir que justamente a mí me pasa lo mismo. De esa canción me quedo con esos dos versos que me gustan muchísimo, la verdad. Sí. Un poco la historia de mi vida, esto de los pensamientos son ciegos y errantes y no obedecen a ninguna razón. Lo cual parece una paradójica, ¿viste? Una paradoja el hecho de que el pensamiento no obedezca a alguna razón, si uno razona con el pensamiento. Sin embargo, es como si preceden a las razones, simplemente emergen en la mente indómita, y uno no puede controlarlos como quisiera, y bueno, en el amor es a donde más se ve esto. Así que, Leandro, la verdad para nosotros ha sido un placer escucharte y que compartas tu experiencia aquí en El Aprendiz de Sabio. Te agradecemos mucho. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y por darnos este lugar. Así que bueno, de parte de toda la banda y mía sobre todo, muchísimas gracias. No, al contrario, es un placer, así que bueno, cuando tengas algún lanzamiento o con la banda que quieran compartir, ya sabes, contás aquí con los micrófonos de Antena 1. Perfecto, bueno, me voy a contactar entonces, así que más que agradecido y agradecido futuro. Dale, un abrazo y felicidades, Abrazo, felicidades para todos, saludos. Saludos, así hablábamos y nos despedíamos de Leandro Aispuro, guitarrista de Parientes. Hemos dejado estos últimos minutos del programa un poco para poder escuchar el tema Pensamientos. Me encanta el nombre del programa, de justamente el tema, y estos versos, este verso que cité, me parece para la despedida, esto de que los pensamientos son ciegos y errantes, no obedecen a ninguna razón, pero en El Aprendiz de Sabio tratamos de encontrarles razón. Una búsqueda que no nos lleva a ningún lado, y por eso seguimos en la búsqueda, como el mito de Sísifo, y por eso El Aprendiz de Sabio sigue ya terminando su temporada 3 y ojalá una temporada más el año que viene. Adrián, como siempre, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches a todos los oyentes. Y por supuesto en la operación técnica Sergio Jofré, impecable. Aquí le pedimos muchas cosas, le pedimos audios en el inicio para reproducir canciones, todo, y siempre al pie del cañón, la transmisión en vivo. Así que como siempre, gracias Sergio. En estos últimos 4 minutos del episodio 113 los dejamos reservados para Pensamientos de Parientes. Nosotros nos despedimos y como siempre hasta el miércoles que viene a las 21 horas en Antena 1 de San Juan, 91.5 MHz. Disculpen que he estado atrasado con la subida de podcast, he tenido una semana de locos. Vamos a tener que subir todos juntos, o sea, los podcasts de la semana pasada y también de nuestro canal de YouTube, y los de voy a subir todos juntos quizás sobre el fin de semana, entre eventos de rendir, de terminar etapas, de cerrar el año en el laburo, también presentaciones justamente con la banda, con Café Society, sumados a la cantidad enorme de cenas de fin de año. He tenido nulo tiempo, pero ya nos ponemos al día, y tienen después todo enero para escuchar y ponerse al día, así que tampoco hay tanto apuro hasta febrero, que retomamos. Quien te habla, Juan Marcos Tripolone. Nos despedimos con Pensamientos de Parientes. Chau, hasta la próxima.
noches que me faltan tus mañanas. Hay días que no encuentro el rumbo. Hay viajes en el subte con los ojos cerrados, soñando que me lleve lejos de donde estoy. Sé, el tren baja la marcha en mis calles nubladas. El barrio me recuerda tu ausencia. Camino la avenida esperando encontrarte. Llego a casa y vuelve el apagón. Duele verme en el espejo. Se me nota que no estás. No escucho si me hablan, porque si alguien lo hace solo puedo pensar. Me queda tiempo y ciudad, y esta herida sin cerrar. Y para vos te regalo hoy todo mi amor. Me queda tiempo y ciudad, y esta herida sin cerrar. Y para vos te regalo hoy todo mi amor. Los pensamientos son ciegos y errantes, no obedecen a ninguna razón. Y aunque les explique que no supe cuidarte, en mi desierto fuiste la única flor. Duele verme en el espejo, se me nota que no estás. No escucho si me hablan, porque si alguien lo hace solo puedo pensar. Me queda tiempo y ciudad, y esta herida sin cerrar. Y para vos te regalo hoy todo mi amor. Me queda tiempo y ciudad, y esta herida sin cerrar. Y para vos te regalo hoy todo mi amor. Yo te regalo mi amor. Te regalo mi amor. Todo mi amor. Yo te regalo mi amor. Te regalo mi amor. Todo mi amor. Yo te regalo mi Aquí finaliza El Aprendiz de Sabio. Hasta el próximo miércoles a las 21 por Antena 1.